Hola, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que una vez más comparten conmigo este ciclo de charlas llamado Diálogo Fotoperiodístico. Hoy vamos a tener a Patricio Kruker, un compañero, un gran colega de nuestra patria vecina Bolivia. Antes de comenzar con el diálogo fotoperiodístico, el día de la fecha, quiero manifestar enérgicamente mi repudio a los hechos ocurridos ayer en una manifestación autoconvocada en la que se violentó al móvil y a los periodistas de C5N y a varios periodistas independientes, reclamando absurdamente libertad de expresión y vulneración del derecho de propiedad. Cabe aclarar que en Argentina hay un Estado democrático, que se ganaron las elecciones libremente en diciembre del año pasado, de que no hay censura y que de hecho hay medios de comunicación, periodistas e inclusive políticos que se expresaron con respecto a nuestra ex vicepresidente como cáncer o vamos por la chorra. Y diariamente promueven el odio, inclusive a pesar de que la gente del gobierno nacional salga y explique cotidianamente que sus tesituras no son reales con respeto y con calma. Jamás los medios de comunicación tuvieron más libertad de expandir el odio. Hay que ponerse en el marco de que estamos atravesando una pandemia terrible de una enfermedad que no se conoce la cura y que de contraerse uno puede fallecer. En este contexto el Estado, es decir, el presidente junto al jefe de gobierno y los 24 gobernadores, han llevado a cabo políticas a veces más acertadas o a veces menos acertadas. Les estaba contando, para enfrentar de la mejor manera con un sistema de salud precario y una pobreza inaudita heredada al coronavirus. Hola, buenas noches, Patricia. Hola. Estaba terminando de hacer una pequeña editorial que hice con respecto a los dos hechos ocurridos ayer. Si me esperás 2 minutos, así la termino y te presento. Bueno, a nadie se le ha prohibido decir a nadie se le ha quitado ningún bien ni ninguna casa. Y lo que ocurrió ayer solo demuestra que cada día estamos más lejos de construir una unión, porque las diferencias que nos separan son atroces. La prensa debe estar para mostrar lo que ocurre en nuestro país. No deberíamos ni dejar de cubrir ningún hecho noticioso. Tampoco debemos naturalizar la violencia ninguna sufrida hacia ningún periodista. La cuarentena está dispuesta para intentar salvar la vida de los argentinos y argentinas y por más tediosa que sea, debemos cumplirla lo más posible para salir adelante de una situación tan trágica de la historia mundial y que nos llevará a desafíos económicos graves de enfrentar. No a ninguna censura, no hacia la violencia de prensa. Buenas noches de nuevo a todas y todas. Estamos en diálogo fotoperiodístico con Patricio Kruker. Lo pueden seguir en creo que dice Kruker, ¿no? ¿Está bien dicho, sí? Sí, Kruker, sí, correcto. Patricio Kruker con doble O y K. Para contarles, él nació en La Paz. No hace falta decir el año. Es padre de 2 hijos. Estudió periodismo en Texas University, en Estados Unidos. Es autor de libros de fotografía y testimonio, uno en homenaje a los excombatientes de las guerras de Chaco. ¿Moxo se dice? Eso te iba a preguntar. Sí, ¿Cómo se correcto. dice el nombre? Y Moxos, Chapen. Sí. Y Chapequene Fiesta. Muy bien, no, sí, soy malísima. Bueno, en Amazonas, Retratos y Lugares, en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Santa Cruz y en el Museo de Arte de La Paz. Luchadores, en el Centro Cultural Estación de Mapocho de Chile y Alcohol Alma en la Alianza Francesa La Paz. En el 2013 participó en el Festival Internacional de Fotografía Ojo Salvaje de Paraguay como invitado y en el 2018 fue uno de los tutores de 20 fotógrafos de Bolivia, un taller internacional organizado por National Geographic. Es profesor de fotografía en la Universidad Evangélica Boliviana de Santa Cruz y de la Universidad Católica Boliviana de La Paz, y en este momento está armando una colección de fotografía, video y sonidos para conmemorar el Bicentenario de Bolivia, que ocurrirá en el 2025. De nuevo, te doy el agradecimiento por participar en este ciclo, que ya lleva 8 entrevistas, 8 charlas. Me siento profundamente honrada de poder charlar con vos. Lo puedes seguir en @Patricio Kruker
Y lo primero que quería consultarte o hablar o charlar es que leí en una nota que a pesar de que tu papá no se encontraba presente con vos físicamente y que ya no está, para vos era muy importante charlar de alguna manera con él y de alguna manera también tu familia es muy importante porque en tu currículum incluís a tus hijos, entonces quería consultarte cuán importante es para tu creatividad o para tu trabajo diario tu familia o tu papá. Mira, muchas gracias primero por la invitación. Creo que esta iniciativa es súper importante para conocernos más entre los fotógrafos y colegas. Y qué mejor que usar la tecnología como Instagram Live para hacer esto. Bueno, yo creo que la familia siempre es importante, es un pilar fundamental, no solamente desde que uno es pequeño, sino también cuando uno es grande, cuando los roles ya cambian y de ser hijo te conviertes en ser papá, ¿no? Como decías tú, mi padre murió relativamente joven, atravesó por una enfermedad de dos tipos de cáncer muy duros y a mí me tocó estar en la casa acompañando a mi mamá ese tiempo. Y ahora como padre comparto muchísimo con mis hijos. Ellos son compañeros de muchas de las aventuras que hago, de los viajes, y trato de incluirlos en todo lo posible, lo relacionado a mi trabajo, ¿no? Entonces, aunque todavía son pequeños, ya conocen muchos de los parques nacionales de Bolivia y muchos lugares que muchos otros bolivianos no han conocido. O sea que me siento orgulloso de poder compartir mi trabajo y mi pasión con ellos. Me gustaría poder charlar, bueno, yo vi cabalmente tu trabajo, para empezar y debido al contexto que estamos atravesando, sobre tu trabajo fotográfico que estás realizando ahora en Patacamaya, si no lo pronuncio mal, donde mostrás fotos panorámicas, pero al mismo tiempo, a pesar de que predomine la desolación, algunas veces se ven fotos donde pasa alguien y se ve un soldado por atrás, que nos cuentes o nos narres para los que estamos en otras partes del mundo de cómo está viviendo Bolivia la cuarentena, porque personalmente a mí me han llegado videos terribles donde se ven gente que lamentablemente fallece en la calle o que directamente desinfectan a los cuerpos que quedan en las calles, cómo está el sistema de salud y cómo fue para trabajar, para vos trabajar, para mostrar un enemigo invisible, algo que como nos mata pero no se ve, que no es conocido, si culturalmente vos sentís que se está llevando adelante las medidas de protección del barbijo y bueno, y cómo se está enfrentando en Bolivia el coronavirus, ¿no? Yo creo que la realidad boliviana no está muy alejada de la realidad del resto de Latinoamérica, ¿no? Somos países con sistemas de salud obsoletos y colapsados, donde la prioridad de muchos de los gobiernos o la mayoría nunca ha sido ni la salud ni la educación. Entonces, lo que ha traído el coronavirus ha sido un baño de realidad de golpe, ¿no? De decirnos, ni ustedes ni otros países estaban preparados para una catástrofe de estas dimensiones. Y lo complicado en Bolivia también es que nos toca luchar contra esta pandemia, con este enemigo invisible que describes tú, con un gobierno no elegido, ¿no? Con un gobierno de transición, con un gobierno muy débil, con un gobierno que tenía un mandato específico y claro, que era convocar elecciones dentro de 90 o 120 días. Y en medio llega esta pandemia, entonces no podía haber sido en peor momento, no es que ningún país esté preparado, pero a nosotros nos ha dado muy duro en ese sentido, ¿no? Entonces, la inestabilidad social, la inestabilidad económica es grande en este momento en el país. Culturalmente hablando, yo he estado documentando bastante el altiplano cerca de La Paz y el Alto, la ciudad vecina de La Paz, que forman un área metropolitana de aproximadamente 3 millones de habitantes, ¿no? La ciudad del Alto es una de las ciudades de mayor crecimiento y más pobres de Latinoamérica. Entonces es una situación también complicada por la necesidad y la realidad de la gente del Alto, ¿no?
es gente que no puede meterse a su casa y cumplir una cuarentena porque la situación económica es muy dura. La mayoría de la gente vive del trabajo informal, de la economía del día a día, ¿no? Que es también la realidad de muchos de nuestros países. Entonces, la opción de quédate en casa como eslogan funciona muy bien, pero es para una clase privilegiada que no es la realidad ni la mayoría de nuestros países, ¿no? La gente en general está muy disciplinada. Yo, como boliviano, me siento orgulloso de que en general la gente está haciendo un esfuerzo sobrehumano para no contagiarse, ¿no? Sí, como en todos lados hay excepciones, ¿no? Hay gente que ha salido a protestar, que han hecho campeonatos de fútbol en medio de la cuarentena o no tienen las medidas de seguridad adecuadas, pero es la minoría. La mayoría de la gente está respetando los horarios de acuerdo a sus condiciones, los equipos de protección, ¿no? El lavarse las manos, ese es otro problema grande, como en gran parte del país, como en el oriente, en la ciudad de Trinidad, en el Beni, donde se hubo hace más o menos un mes un brote muy grande del virus, que no tienen alcantarillado ni agua potable. Entonces tú les estás exigiendo lavarse las manos y no les das las condiciones para cumplir ese requisito. Lo que también preocupa es la educación, ¿no? El Ministerio de Educación planteó ya hasta con una ley muy atrevida, como si la ley por arte de magia cambiaría la situación del país de un día para otro, de que ahora es la educación virtual, cuando la realidad de la mayoría de las escuelas en el campo de Bolivia no tienen ni siquiera electricidad, ni siquiera agua. Pedirle a una familia campesina que tenga un teléfono celular para una clase en Zoom o una laptop o un tablet es totalmente fuera de la Sí, realidad, sí, ¿no? sí, Llama mucho la atención porque el ministro de Educación es una aymara de una población del lago Titicaca. Entonces, si él está desconectado a su realidad, ¿qué podemos esperar del resto de la gente, no? Entonces, yo sí, empecé documentando la pandemia con ese interés de salir un poco al campo, porque justo era época de cosecha, coincidía con la época más importante del año en el campo, y también quería ver y mostrar el trabajo sacrificado de la gente del campo para proveer alimentos a las ciudades del Alto y La Paz. Entonces coincidía muy bien el timing de la cosecha, la pandemia y la organización, porque nos dimos cuenta al estar encerrados en nuestras casas que lo único que necesitábamos era comida. ¿Y quién traía esa comida? ¿Cómo iba a llegar a las ciudades? Era una incógnita al principio de la cuarentena. Y hubieron muchísimas dificultades, como decías tú, esa foto, ¿no? Los militares prácticamente tomaron el orden social con varios controles en las carreteras y nunca estaba claro quién daba los permisos, las autorizaciones a los productores para que puedan transportar su producto del campo a las ciudades, si eran los municipios, si eran las asociaciones agrícolas, productoras o quién, o el gobierno central. Y la gente campesina en Bolivia, por historia, gente muy humilde, tenían miedo de salir, ¿no? Porque veían militares y los amenazaban de que si te agarraban eran 1.000 bolivianos de multa, que son aproximadamente $150. Entonces la gente no se quería arriesgar. Entonces para mí fue importante esa documentación y en Patacamaya fui a hacer un reportaje para el New York Times en español porque fue un caso particular. Días antes de la cuarentena rígida, el pueblo de Patacamaya celebraba su fiesta patronal, importantísimo en los Andes de nuestro continente, las fiestas patronales. Entonces se hizo una fiesta multitudinaria auspiciada por el alcalde y gente y hubieron contagios. Entonces se volvió un pequeño foco de infección y es un lugar neurálgico en su ubicación. Está entre La Paz y Oruro en la carretera principal y también es una de las puertas de salida a Chile, al puerto de Arica. Y para muchísimas comunidades es un centro de abastecimiento. Entonces era importante ir a Patacamaya y contar
No solamente a mí no me interesaba mostrar si había o no un enfermo, dos enfermos, o si había muerto el fotógrafo de la fiesta, sino cómo estaba la gente lidiando con este nuevo problema, con esta nueva realidad. Veo que en muchas de tus fotos usas el dron y bueno, obviamente el dron facilita el trabajo, pero al mismo tiempo quería preguntarte todo sobre tu punto de vista porque hay muchos fotógrafos que son reticentes a utilizarlo porque sienten que como que no se puede competir contra el dron, que te hace perder un poco la maña de tener que colgarte a algún lado para conseguir esa toma. Y en realidad yo creo que es como parte de las nuevas herramientas de la tecnología para poder realizar la fotografía. ¿Cómo es la utilización del dron en tu vida? ¿Desde hace cuánto que llegó? ¿Y cómo es la utilización en Bolivia? Por lo pronto acá, y que se supone que tendrías que tener un permiso especial que poca gente lo cumple, ¿no? Mira, me parece muy importante tu pregunta porque yo he tenido la suerte de ser los fotógrafos de la generación que tuvimos el paso de lo analógico a lo digital. Entonces siempre he tratado de mantenerme y usar como una ventaja la tecnología, ¿no? Y aunque no me considero un fotógrafo para nada técnico, sí me gustan las herramientas que me puedan ayudar a contar las historias mejor, a dar un nuevo ángulo, una nueva vista. Y yo creo que la fotografía con drones nos ha permitido eso, ¿no? ¿Cuánto soñábamos hace años de poder sacar a volar nuestra cámara de fotos? Y cuando teníamos que hacer fotografía aérea, era carísima, ¿no? Alquilar una avioneta o un helicóptero en el mejor de los casos, el acceso, los permisos y el precio. Ahora con una herramienta relativamente económica, accesible, uno puede lograr tomas impresionantes, ¿no? Y creo que en la pandemia los drones tuvieron un protagonismo interesante en el sentido de mostrar la estética de las ciudades vacías, ¿no? Y además que se volvió muy seguro volar el dron, por ejemplo, en el centro de la ciudad de La Paz, que hay muchísima gente, tráfico, peatones, y da miedo volarlo con gente, ¿no? Porque puede causar un accidente. Pero ahora con las ciudades vacías se volvió también una oportunidad de mostrar estas imágenes, ¿no? Aquí en Bolivia existe una regulación. Tenemos que registrar el dron en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Es un trámite muy fácil de hacer. Y si uno cuenta con una cuenta oficial de DJI, puedes pedir permisos temporales para volar en zonas prohibidas, pero ellos saben exactamente quién y qué dron se está volando en ese momento en esa zona. Entonces, yo siempre me he alegrado cuando los gobiernos, las autoridades han tratado de reglamentar el uso de drones, porque creo que eso nos beneficia a los fotógrafos profesionales que estamos haciendo un trabajo serio con el dron, ¿no? Pero también, un poco como anécdota, yo tenía que explicar en el campo, en algunos de los pueblos cerca al lago de Titicaca, qué era el dron, ¿no? Porque me veían bajar del auto con un traje de bioseguridad, con una máscara, con lentes, y alzas un aparato por el aire, ¿no? Hasta tenía que tener cuidado de que no me acusen de que yo estaba echando el virus, ¿no? Porque hay tanta información falsa en los medios y tanta desconfianza en estos momentos, la gente está muy sensible. Entonces, lo primero para mí, no solamente con el dron, sino en toda mi fotografía, es tratar de hacer una aproximación con las personas primero y mucho más en circunstancias de estrés como las que estamos viviendo en este momento, ¿no? Donde tenemos que tener muchísimo cuidado en el acercamiento que tenemos con nuestros sujetos y explicarles claramente el trabajo y la responsabilidad que tenemos de hacer nuestro trabajo. Sí, totalmente. Aparte, por lo pronto acá en Buenos Aires hay un malestar social tan grande que es muy importante como acercarse y ser muy respetuoso de que cuando la gente no quiere ser fotografiada, no fotografiarla, pero al mismo tiempo la importancia de que no haya censura y que la gente respete de que todas las voces tienen que estar ahí, tanto las que nos gustan como las que no nos gustan, ¿no? Pero bueno. En el 2001 fuiste al Cotamama Expedition, que fue un viaje de 3 meses en un bote entre los Andes y la Amazonía, si no me confundo. Quisiera Sí. que me cuentes sobre esto,
qué resultó de esa experiencia, cómo salió esa experiencia, o sea, no me puedo imaginar cómo fue esa situación. Son, me alegra que me preguntes de eso porque ya son tantos años, pero son de esas experiencias que si se hacen más de una vez, nunca va a haber otra como la primera, ¿no? Y fue de esas cosas únicas, un sueño hecho realidad en verdad, ¿no? Yo desde muy chico tenía una fascinación por la Amazonía, el Amazonas de nuestro continente, y qué más que una oportunidad de llegar a navegar el río Amazonas. Esta iniciativa fue hecha por un explorador famoso, John Blatchford Snell, del Scientific Exploration Society de Inglaterra, que organiza diferentes expediciones en el mundo, y esta vez querían probar que con unos botes de totora construidos en el lago Titicaca por los Aymara se podían navegar hasta el Océano Atlántico, ¿no? Y después ya atravesar el Océano Atlántico hasta África. Entonces, esta era una fase de la expedición. Participamos 13 personas de principio a fin en toda la navegación y fuimos más de 65 en total, donde había todo tipo de gente, desde un abogado de medio ambiente hasta expertos del ejército inglés en diferentes áreas. Una navegación lenta, íbamos prácticamente a la velocidad del río. Son ríos muy grandes, ¿no? El Madeira está entre los 10 más grandes del mundo y luego te juntas con el Amazonas. Es algo fantástico, o sea, la gente, los que vivimos en Sudamérica, tenemos que ir y conocer esa región, ¿no? Porque creo que somos bendecidos como por la geografía que nos ofrecen nuestros países, ¿no? Y conocer este lugar, el Amazonas, hay una controversia si es el río o no es el río más grande del mundo. Para mí es, por esta conexión personal que tengo con él. Y sí, eran días sumamente largos navegando en un barco de totora, ¿no? Un trimarán con cabezas de jaguar. Y los últimos 500 kilómetros hasta llegar al Océano Atlántico, el río Amazonas tiene marea que sube y baja de acuerdo a las horas y tienes olas de hasta 2,5 metros, ¿no? Que a veces nos cubrían enteros en la totora. Fue de esas experiencias maravillosas. Sigo en contacto con muchos de los participantes de la expedición. De hecho, el coronel Blatchford Snell está pensando venir a Bolivia, quería venir ahora, lo han atrasado por la pandemia, pero ellos siguen haciendo obra social con comunidades, trabajando. Hay un libro de la expedición y ahora también me han mandado un enlace a un canal de YouTube. Fue una experiencia maravillosa. A veces pienso y digo, quisiera volver a estar ahí, ¿no? Navegando, viendo la naturaleza y disfrutando eso. Bueno, para quienes se están conectando recién ahora, estamos hablando con Patricio Kruker, que lo pueden seguir en su Instagram, en @PatricioKruker con doble O y K. Bueno, una apreciación personal es que para mí realizás unos retratos ambientados increíbles con una luz dura donde se resalta el alto contraste, con poca profundidad de campo y con el foco clavadísimo en los ojos, y que siempre ese personaje refleja algún sentimiento o una emoción. Yo creo que es uno de tus grandes talentos. Es cómo haces para acercarte a la gente, por qué elegís esta estética del alto contraste, si es que la elegís o si alguna vez lo habías pensado, y sobre todo con los colores tan vívidos, ¿no? Y cómo haces para que las personas no salgan acartonadas. No sé si se entiende. Donde vivimos, especialmente en La Paz, el Alto, la zona andina de Bolivia, el color es fuerte. La luz es fuerte, el contraste, las sombras, ¿no? Estamos a 3.500 metros de altura, el aire es escaso y la condición de la luz es muy especial en esta región, ¿no? No sé si es la cercanía al Ecuador y la altura, pero he tratado muchas veces de hacer blanco y negro y sí, me gusta y aprecio muchísimo el blanco y negro, pero cada vez me siento más cómodo y afortunado de trabajar en el color por los colores que ofrece la geografía
en Bolivia y la gente, lo que decías tú, ¿no? En el retrato. La elección del foco creo que es porque me gusta trabajar con lentes fijos. El lente más oscuro que tengo es 2.8, ¿no? Y de ahí sí, me gusta poner ese énfasis en el foco para tratar de mostrar, de llevar la mirada al espectador a lo que yo creo que quiero resaltar de esas personas, ¿no? Entonces, creo que es una forma de adecuarse al ambiente en el que estás, ¿no? Y apreciar ese color, esa luz, esa calidad de luz que tenemos aquí en esta cercanía a los Andes. También utilizas el multimedia como una herramienta narrativa y por lo que vi en general, por lo menos en los medios hegemónicos o en los grandes medios tradicionales no es tan común. ¿Pensás que el multimedia es el futuro de la comunicación y que los periodistas deberíamos también incorporar como parte de nuestra vida herramientas del cine, del sonido y bueno, y lo que tenga que ver con el multimedia? Yo creo, Paula, que no es el futuro, es el presente. Estamos en una revolución tecnológica y algo que me gusta de la nueva generación de fotógrafos, que lo he notado sobre todo en los últimos 2 años, es que finalmente estamos dejando de hablar de megapíxeles, de que si es Canon, de que si es Nikon, de que si es Sony, de que qué lente. Y estamos concentrándonos en el contenido, que es lo que de verdad nos debería importar, ¿no? Sobre todo si no somos fotógrafos de una rama muy especialista, muy técnica. Pero si queremos contar historias, a mí no me importa si es un iPhone, un Samsung, un Huawei, una Canon, una Nikon. Me importa la conexión que puedas tener, la sensibilidad que puedas tener para trabajar con tus personajes y contar esas historias. Entonces, creo en el multimedia, creo en el transmedia, donde también el público puede participar y puede empezar a elegir cómo quiere que siga la historia, ¿no? Son herramientas como estas, ¿no? Antes hacer una transmisión en vivo desde 2 países, si no estabas en un estudio de televisión con una conexión cara a un satélite, era impensable. Yo siempre les digo a mis alumnos, el año 2005, cuando Evo Morales salió elegido con más del 50% y él votaba en su pueblo, en el Chapare, habían camiones con antenas satelitales y había un solo café internet en el pueblo más cerca que lo había reservado la France Press y no lo podíamos usar nadie más. ¿Y cómo ha cambiado en 10, 15 años? ¿Cómo ha cambiado esa realidad? Ahora con un teléfono, con una conexión a internet, puedes hacer una transmisión en live, Facebook Live, Instagram Live, y llegar a la famosa aldea global que decía Marshall McLuhan, ¿no? Entonces, Exacto. sí, creo que el De presente hecho, es ese. De hecho, para destacar que la semana pasada ya hablábamos con Fabiola Ferrero, que vos estuviste presente, es Sí. que no, yo no conozco muchos fotógrafos y fotógrafas, obviamente, que se animen a decir tan abiertamente o poner en sus páginas retratos o trabajos que hagan con el celular. En tu caso, tenés unos retratos maravillosos ambientados con Instamatic en tu página, y como que lo sienten prácticamente como una vergüenza, como algo inferior que uno no quiere admitir que utiliza, ¿no? Pero la realidad es que lo utilizamos, yo lo utilizo y a mí no me hace tener vergüenza de ninguna manera porque creo que es una herramienta más, lo importante es qué es lo que el contenido, así que estoy totalmente de acuerdo con lo que vos planteabas, ¿no? 100% de acuerdo. Creo que hay una nostalgia siempre en la fotografía, ¿no? Del cuarto oscuro, del foco rojo, del olor a químicos, de la fotografía en blanco y negro, de los fotoreportajes de la revista Life o la misma National Geographic, que uno la esperaba en el puesto de revistas para ver las imágenes, ¿no? Y hoy en día eso ha pasado a un segundo plano. No digo que sea menos importante porque soy, por ejemplo, yo un amante del fotolibro, el fotolibro latinoamericano, y creo que nuestro trabajo, otra de las responsabilidades que tenemos como fotógrafos es seguir imprimiendo nuestras fotos, ¿no? Y qué mejor formato que
que el fotolibro. Entonces, sí, yo digo, hoy en día tenemos que aprovechar la tecnología y usarla a nuestro favor. Y si esto nos va a ayudar a tener más audiencia y a poder contar mejor los hechos, incluyendo sonido, incluyendo video, un timelapse, ¿por qué no? Para los que se están uniendo ahora, estamos hablando con Patricio Kruker. Una de las cosas que me llegó personalmente, bueno, esto es una muy personal, y me emocionó, fue tu multimedia de reencuentro, que con la música de Caetano Veloso, donde mostrás de alguna manera la intimidad y el recuerdo de un señor que aparentemente perdió a su mujer y que si bien está todo el tiempo acompañado, todo el tiempo se nota la ausencia, y hay una imagen que me chocó fuertemente, que es ese señor como sentado mirando la tele con el departamento vacío, la cortina y media cerrada, y eso me hace acordar porque personalmente también perdí a mi mamá hace 5 años y me acuerdo un día volver y ver a mi papá en una mesa larga, sola, con una luz parecida, contraluz. Quisiera que me contaras sobre eso y sobre también la estética que elegiste, porque, por ejemplo, mantenés una temperatura color cálida, constante, tus placas y tus textos son rojos, y que yo creo que no fue algo al azar, y cómo lograste de alguna manera demostrar esa ausencia a pesar de que el señor esté todo el tiempo acompañado, porque se le nota con el nieto, con la señora que le hace de maestranza, de la señora que le limpia, o los amigos. ¿Cómo lograste eso? Porque realmente esa conexión y esa soledad donde uno dice, uy, qué duro, y ese paso de tiempo es realmente fuerte. Me alegra que hables de ese trabajo, porque además es un trabajo muy íntimo y personal y hecho en Buenos Aires, ¿no? En Argentina. Lo hice para el taller con Susan Maicelas, ¿no? Ya el 2006, imagínate hace cuántos años. Y era empezar a jugar con texto, yo tenía grabadas las entrevistas, horas de charlas con el personaje. Y al final, Susan me pidió que haga un fotolibro para regalarle a él. Y el último día, cuando era la presentación al público, dice, no, también necesitamos una proyección audiovisual para poder mostrarla en la Fundación Pro, ahí en la Boca. Entonces yo me acuerdo que esta canción de Cucurrucucú Paloma, Caetano, era una canción muy especial para mi padre, y al final yo conozco a este señor y tengo una relación muy larga con él por mi padre. Él era muy amigo de mi padre, socio de negocios. Entonces yo estoy en Buenos Aires buscando hacer una historia para este taller, y el primer día del taller voy en la tarde a visitarlo. Nos ponemos a hablar y hago esa primera foto de él mirando detrás de la ventana con las nubes en la parte de la Sí, cabeza, y él ya estaba, un reflejo, y él ya estaba con principios de demencia senil, ¿no? Entonces digo, este es mi trabajo, o sea, aquí está la historia, ¿no? Y tengo el acceso, que se nota esa intimidad, ¿no? Una de las fotos más fuertes es el pijama doblado en la cama sencilla, con todos los retratos familiares alrededor, ¿no? Entonces, paso todo el tiempo con él, ¿no? Los días del taller yo iba y desayunaba con él o me quedaba a dormir. Entonces, es importante también mostrar eso en la fotografía documental, el acceso, ¿no? Si no tenemos acceso, no vamos a lograr trabajos importantes. Y la paleta de color sí es muy estética, es un poco cinematográfica. Este reportaje, por ejemplo, mucha de la actividad pasaba en la mesa del comedor de diario en la cocina, ¿no? Y es otra de las imágenes muy fuertes donde él está comiendo con el control remoto, y la ama de llaves, que ha vivido al final más tiempo con él que su mujer, porque se vino a trabajar con ellos desde muy joven, está comiendo ahí sola a la distancia, ¿no? Entonces, sí, los colores, todo fueron a propósito, digamos, usar el rojo es porque había el rojo ese también en la casa, ¿no? Y la foto del contraluz de la televisión es muy fuerte, terrible. ¿no? Y Es es terrible. trágica. Sí, sí, Trágica. estoy 100% de acuerdo. Y hay otra que él igual está hablando con una novia ficticia por teléfono,
y se ve la ventana con todos los edificios de una gran ciudad como es Buenos Aires, ¿no? Entonces, Sí. creo que esa es la suerte de poder contar un tema tan universal como es la soledad, el llegar a viejo, perder a un ser querido, desde una manera también muy personal. Y eso también sirve para ejemplo a las nuevas generaciones de que no es necesario que vayamos al conflicto más sangriento, en el lugar más lejano, o tengamos que estar siempre en el lugar de la acción, que también podemos, y es importantísimo, contar historias cerca a nosotros. Al final son las historias humanas con las que vamos a poder llegar a tener mayor conexión con nuestro público, con las personas, para hablar de temas universales como los que podemos estar viviendo hoy en día. Bueno, hablando un poco de eso, también creo que gran parte de tu trabajo, y creo que en general de lo que intentamos hacer la mayoría de los fotoperiodistas, es la construcción de la memoria y de un país, de la historia del país. Y, por ejemplo, otro de tus multimedias habla sobre la Guerra del Chaco, una guerra cruenta que se dio entre Paraguay y Bolivia entre el 32 y el 35 por el Chaco Boreal, y que vos resignificaste recuperando parte de la historia de Bolivia, donde tomaste fotos que creo que son del archivo histórico de Bolivia en blanco y negro. Después tenía fotos tuyas de primerísimo primer plano de lo que creo que también son sobrevivientes, al mismo tiempo que ellos hablaban y tenían recuerdos y una trompeta, y finalizaba diciendo: el juramento de la bandera hemos cumplido. Qué importante que es la fotografía para recuperar y mantener la historia de un país, ¿no? 100% de acuerdo. Yo creo que por eso, en esta situación que estamos viviendo ahora de la pandemia, que es un asunto global, pero pocas veces en el mundo hemos tenido ejemplos de algo tan global y universal y al mismo tiempo tan personal, ¿no? Entonces tenemos una responsabilidad inmensa los fotógrafos documentales, los fotoperiodistas, de retratar esto y de dejar un testimonio contundente para el futuro, ¿no? Para las futuras generaciones, que sirva como ejemplo de las cosas que hicimos bien, porque tampoco tenemos que ser tan negativos y decir que todo está mal, y también de las cosas que están mal para que no vuelvan a pasar. Estoy 100% de acuerdo, ¿no? Y trabajar con archivos, la idea esta de la colección del Bicentenario que quiero hacer para el 2025 es eso, ¿no? Es dejar una radiografía de cómo se encuentra el país, Bolivia, en sus 200 años, al empezar un nuevo milenio y también en un siglo interesante, que es el siglo 2000, ¿no? Sí, sí, además es parte de la construcción de la memoria, ¿no? De la propia memoria de uno y de su propio país, que también lo rescatás en tu libro, que conmemora los 25 años de, si no me equivoco, de Los Altos. Correcto. Ese proyecto es difícil cuando uno ha publicado ya varios libros decir es mi favorito. Es como elegir a un hijo favorito, ¿no? Puedo decirte que algo que me sorprendió, a mí me sorprendió que parece que como que tiene una mirada dicotómica de un lado parece un turismo, pero como que sos un turista, pero al mismo tiempo se nota claramente tus raíces y tu conocimiento, porque se muestra desde el nacimiento a través de, bueno, de graficar el nacimiento de esa persona, de una persona, pero que para vos es el nacimiento de esa jurisdicción, hasta la muerte, la vida nocturna, la educación, la cultura, pero desde la manera más cotidiana y más sutil, que trae tanta riqueza y que para los que no conocemos esa zona realmente es maravilloso, ¿no? Es como, es un turismo, pero que no es sin compromiso. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, fue un proyecto muy lindo porque el Alto siempre llama la atención y yo tenía un muy buen amigo trabajando ahí en el periódico El Alteño y empecé a hacer fotoreportajes para ellos, casi por nada, por empezar a conocer a la gente. Al poco tiempo que empezamos esta relación, a mi amigo lo despidieron y nos quedamos sin dónde publicar el material. Entonces yo le dije, Mario es el nombre de mi amigo periodista,
viene el aniversario 25 años de la ciudad del Alto, ya han adquirido una mayoría de edad legal los salteños, como se quieren llamar ellos, y hagamos un libro en homenaje a los salteños. Y aunque estéticamente no se parece a nada, esa época yo estaba muy influenciado por el trabajo de Robert Frank de Americans, ¿no? Tuve la suerte de ver la retrospectiva en el Metropolitan Museum en Nueva York, donde estaba su carta de aplicación al fellowship de la Fundación Guggenheim, los contactos de las fotos. Entonces, estuve leyendo mucho sobre eso, ¿no? Y dije, por eso también hay mucha simbología en el libro, el nombre, los salteños de Americans, y también el empezar, como dices tú, algo muy directo, el nacimiento de un alteño. Pedimos a la productora en el proyecto que nos ayude a identificar en qué hospital nacían más niños y niñas todos los días. Pedimos los permisos y fuimos a documentar eso, ¿no? Y el nacimiento de una persona es muy simbólico, ¿no? Es la vida, el principio. Y era una situación súper interesante porque obviamente la mamá, la madre, nos autorizó a documentar el nacimiento, ¿no? Y fue algo tremendo. Es uno de los proyectos, como yo digo, aunque no me gustaría que mis otros libros lo escuchen, es uno de mis favoritos. Bueno, para que no sea todo tan maravilloso, te voy a meter en un tema medio escabroso y tabú. Esto a opinión personal. Es el año pasado, cuando lamentablemente ocurrieron el trágico para mí, y me hago cargo, golpe de Estado a Evo Morales, hubieron manifestaciones varias a favor y en contra, y hubo un tema especial con los corresponsales argentinos en Bolivia. Quería que me dieras una opinión y que me contaras qué es lo que pasa, porque yo siento que hay una gran reticencia del pueblo de ser fotografiado por los argentinos. De hecho, debo confesar que tengo amigos que fueron allá, que son argentinos, pero que hicieron todo lo posible para no parecer argentinos para poder trabajar. Sí, para mí, yo odio los estereotipos, ¿no? Porque no por una persona vas a poder juzgar a todo un pueblo o un país, ¿no? Y sí, algunos corresponsales argentinos, Argentina en general, no sé qué opinas tú y también me interesa escuchar tu opinión, tiene una prensa muy sensacionalista. Creo que y no del último tiempo, sino tradicional, digamos, ¿no? Con los grandes titulares y buscar el chisme, la controversia, porque aparentemente es lo que el público quiere también, ¿no? Porque los medios respondemos a una necesidad del público también, ¿no? Entonces pasan los eventos aquí de octubre, finales de octubre, luego del proceso electoral y noviembre, y empiezan a llegar medios extranjeros, estuvo aquí desde el New York Times hasta varios, y llega un equipo de prensa argentina que son descubiertos infraganti montando fotos, montando imágenes, ¿no? Haciendo parecer las cosas más dramáticas de lo que eran, ¿no? Entonces, obviamente se empieza a poner esa mala etiqueta a los periodistas argentinos, ¿no? Porque en general, yo te digo que para mí en algunas coberturas durante la convulsión social era más seguro ir como prensa extranjera, que yo estaba trabajando con una francesa de Le Point, de la revista, decir que yo también era francés a decir que era boliviano de piel blanca, ¿no? Y de un apellido extranjero. Porque también había una desconfianza en la gente, ¿no? Y eso creo que no solo está pasando en Bolivia, lo vemos en Estados Unidos con esto de Black Lives Matters, que la policía también arrestó a un equipo de CNN. Entonces, sí, y cada vez está siendo más difícil para nosotros, como lo decías tú al principio en tu pequeña nota editorial, de la importancia de la prensa libre y responsable, ¿no? Y de dejarnos hacer nuestro trabajo. Pero a veces justos pagamos por pecadores porque un colega hace algo malo
todos los fotógrafos somos malos. Entonces, es un trabajo de gran responsabilidad el que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, haber dicho que la prensa argentina en general, no, se especificó, era un grupo de, ya ni me acuerdo yo del canal, porque la verdad esas cosas malas a mí no me interesan mucho, ¿no? La mayoría de la gente que vino aquí vinieron colegas de otros países y todo, creo que pudieron hacer todos un trabajo serio, responsable e interesante. Tenés un trabajo fotográfico también que a mí me interesa resaltar, que es, que a mi entender es una denuncia sobre el trabajo infantil, donde planteas de manera de dípticos, de un lado un retrato de un niño, una niña, y del otro lado el trabajo que hace, y llega a algo tan cruento como ser sepulturero. ¿Cómo te llevas con la idea de que esas fotos tuyas, que son unas denuncias, son obras de arte que al mismo tiempo se pueden exponer en un museo o se exponen en galerías? Eh, yo creo que si lo que estamos comunicando se va a poder ampliar, ya sea publicado en una revista o un medio serio, o en una pared de una galería, o en una pared de un museo, o en una galería, puede ser en una estación de buses también, que estén tratando de usar la fotografía como una herramienta para llegar a la gente, es válido, ¿no? La historia de estos chicos en Potosí fue una historia, tuve muy corto tiempo para hacerla, ¿no? Era para un cliente en Alemania que más o menos tienes que ir mañana y pasado mañana mandar las fotos. Entonces, ni siquiera había cómo llegar directo a Potosí, tenías que volar a Sucre y en el taxi, por suerte, entrando a Potosí está el cementerio, ¿no? Entonces yo ya tenía el contacto, me quedé ahí, empecé a hacer las fotos. Luego traté de pasar todo el tiempo posible con los chicos para tratar de, en ese pequeño tiempo, que ese es el problema a veces que tenemos los fotógrafos, ¿no? Cada vez tenemos menos tiempo para poder contar historias, entonces uno tiene que tratar de resolverlo de una manera que no se note eso y que les dé dignidad a estos chicos que no están haciendo absolutamente nada malo, ¿no? Que más bien están orgullosos, organizados y 100% conscientes de la responsabilidad que tienen con sus familias de tener que trabajar, educarse para salir adelante, ¿no? Entonces, fue de esas cosas en las que sí, el retrato iba a ser importante por el poco tiempo y la gran cantidad de actividades que tenía. Y se fueron dando estos elementos en los lugares donde yo estaba y ya el juntar las fotos, eso ya fue mío, ¿no? Al cliente yo le mandé todo por separado. Y ese trabajo salió finalista de un concurso importante en Europa y me invitaron a Berlín a la premiación, ¿no? Entonces, para mí lo más importante fue decirles a los chicos, a la organización esa, estamos aquí, lo que hemos hecho importa, hemos contado, he tratado de hacer que su historia se conozca. Entonces, yo creo decirle, si alguien quiere comprar una foto de esas, por ejemplo, Elton John había sido uno de los coleccionistas más grandes de fotos en el mundo y él compra muchísimas fotos de conflictos y de fotografía documental. No me molestaría. Como yo digo, si la foto, si el trabajo se respeta y está en un lugar con un contexto que no lo saca de la realidad que tú estás tratando de mostrar, es válido. ¿Crees que hay poca representación boliviana en el mundo y pocos fotoperiodistas mujeres en general? 100%. Tú ves cada vez más exposiciones sobre fotografía latinoamericana y Bolivia, Paraguay no existen, ¿no? Y hoy no hay excusas. ¿Por qué crees que pasa eso? Yo creo por dos motivos. Uno, es responsabilidad nuestra también de los fotógrafos bolivianos de darnos a conocer participando más en más plataformas, teniendo estos diálogos como el que tenemos contigo y por eso te agradezco muchísimo, ¿no? No solo a mí como persona, sino también hablar de Bolivia. Entonces yo creo que es una cosa, uno,
la responsabilidad de los fotógrafos que estamos produciendo material para sacarlo más y usando herramientas que hoy en día tenemos. Es interesante el último año y medio en Bolivia, 2 años, una nueva generación de fotógrafos está haciendo trabajos muy interesantes y han sido seleccionados como National Geographic Explorers, han ganado becas también de la Fundación Pulitzer, Reuters, y todo eso enciende una alarma, ¿no? Ah, ¿qué es esto? ¿Qué es Bolivia? O el mismo hecho de que 20 fotógrafos haya elegido Bolivia para llevar a cabo este taller creativo, ¿no? Que fue algo fantástico porque éramos casi 90 fotógrafos de todo el mundo, principalmente Latinoamérica, juntos en una región de Bolivia poco conocida en las misiones de chiquitos, ¿no? Queríamos también nosotros como bolivianos salir del estereotipo de país altiplánico, país andino. Entonces, una es esa, la responsabilidad de nosotros de mostrar más nuestro trabajo, de no tener miedo de tocar puertas y de publicar y de hacernos conocer. Y dos, de los editores que también se den cuenta, y creo que la pandemia en algo ha servido en ese sentido, de que con vuelos cancelados, aeropuertos, fronteras cerradas, los editores se han visto en una necesidad de que ya no pueden seguir moviendo a las mismas figuritas por todo el globo, principalmente europeas y norteamericanas y hombres blancos, tenemos que ser honestos, que vayan a seguir colonizando de cierta manera con sus cámaras y mostrando lo exótico, ¿no? Ahora, con la pandemia, creo que ha llegado el turno de que nosotros mostremos nuestras realidades, ¿no? Ha abierto en todo el mundo una oportunidad gigantesca de que seamos nosotros también, en este caso, los protagonistas. Entonces, creo que se van a ver cambios. El mismo hecho en Estados Unidos de los fotógrafos afroamericanos, las mujeres, es increíble en las encuestas que hace la Fundación World Press Photo sobre la participación, no solamente en los concursos, sino varias encuestas en general sobre el estado del fotoperiodismo, el poco reconocimiento a las fotógrafas mujeres, ¿no? Entonces, es algo que a mí me parece sumamente importante. Deberíamos tener mucho más fotógrafas mujeres y deberíamos también tener mucho más fotógrafos de ciertas minorías, ¿no? Y hoy en día creo que la fotografía está más accesible, ¿no? Ya no es tampoco una cosa tan elitista como era antes. Una de las últimas preguntas que te voy a hacer es una pregunta que le he hecho a todas las personas que entrevisté, es si crees que el fotoperiodismo va en vía de extinción, por lo menos como lo conocemos ahora, considerando la precarización laboral, la falta de pago, o lo poco que cobramos, o lo que tardan en pagarnos, o lo que muchas veces tenemos que trabajar en 16 horas para 20 medios al mismo tiempo. ¿Qué pensás si se va a transformar, si va a desaparecer, o bueno, o si ya está extinto y el futuro es otra cosa? Yo creo que yo tengo 45 años, estoy haciendo esto hace poco más de 20 años. Creo que estamos viviendo uno de los mejores momentos para ser fotoperiodista. Y sí, aquí estamos teniendo cierres de diarios que con la excusa de la pandemia han despedido a muchísimos colegas de diarios importantes aquí en La Paz, el diario La Razón, el Deber en Santa Cruz, también alguna gente. Entonces, tenemos que ver alternativas. Ya no tenemos que cerrarnos solamente al medio de comunicación. Tenemos que ver organismos no gubernamentales, fundaciones, que también se convierten en plataformas serias y comprometidas si uno lleva un proyecto serio de largo plazo. Por ejemplo, yo en la pandemia he estado trabajando para una fundación que trabaja con alimentos, justamente por eso estuve viajando tanto por el altiplano documentando el abastecimiento de alimentos. Y ellos me dieron una libertad de tiempo, económica y de publicación que no me hubiera dado ningún otro medio, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar a ver todo ese mundo extra para poder llevar también nosotros nuestras proposiciones, nuestras ideas
Y para eso tenemos que estar atentos a lo que está pasando en nuestra realidad, en nuestro entorno. Aquí el 6 de septiembre son las elecciones. Va a ser algo histórico por la coyuntura política, social y en medio de una pandemia. Yo ya me he puesto en contacto con gente del organismo electoral para hacer una documentación seria como debe ser. Y es también ahí nuestra responsabilidad con la gente de decirles la importancia de la documentación, ¿no? Que empiecen a crear archivos fotográficos de las diferentes instituciones, eventos. Y por eso también mi proyecto de la colección del Bicentenario es un proyecto mío, una idea mía, que estoy buscando apoyo de empresas públicas y privadas para llevarlo a cabo y crear este archivo único en Latinoamérica por la investigación que he estado haciendo de hacer una radiografía, porque se hacen censos en todos los países, censos estadísticos, pero nunca se ha hecho un censo de imágenes. Entonces yo creo que es una oportunidad. Tenemos que aprovechar las oportunidades, en otras palabras. Tenemos que dejar de ser nostálgicos de la idea del fotógrafo de la revista Life, de National Geographic, con 10 semanas y un presupuesto ilimitado, porque esa ya no es la realidad prácticamente en ningún medio. Bueno, Patricio, te agradezco, se pasó volando, ya casi se cumple la hora, te agradezco un montón, para mí fue súper interesante charlar con vos, enriquecedor, bueno, es una de las charlas más de diálogo fotoperiodístico, te agradezco por tu tiempo, por haberme contado, por haber sido sincero, y bueno, lo pueden seguir en @PatricioKruker y bueno, nosotros personalmente vamos a seguir con el ciclo. La semana que viene, si sale todo bien, vamos a estar con el fotógrafo Rafael Alves, brasilero, y bueno, pueden ver toda esta charla y todas las otras anteriores que ocurrieron en mi serie de IGTV en Instagram. Así que te agradezco a todos y todas las que estuvieron presentes y bueno, y a resistir esta época de la pandemia. Gracias. Saludos, Chao, cuídate mucho. Chao, buenas noches. Chao.